inicio entonces con la metodología de investigación. Esta es una presentación de como las actividades que nos habíamos propuesto en el curso, que no es más que la continuación de lo que hemos venido desarrollando y algunas exposiciones que ustedes deberían hacer, que esto lo podemos cambiar para que no tengamos que hacer tantas sesiones sincrónicas, ¿cierto? Fundamentalmente sería como compartir los documentos y que todos podamos darle una mirada. Como ustedes ven, entonces, a partir de la pregunta se venían los objetivos, después la metodología y el cronograma planteado, que yo para eso voy a subir un material, pero pues ahorita voy a comentar realmente cómo se puede construir sin mucho problema, y después la construcción completa del documento. Y voy a plantear también algunos elementos que son importantes para que no quede la confusión que puede quedar, y es que finalmente vamos a tener una paginita que no tiene soporte ni nada para la formulación del problema. Esto lo quería traer porque creo que ya es un momento donde ustedes efectivamente ya son conscientes de la situación. O sea, para hacer estos procesos de construcción de conocimiento, de investigación, es necesario que el investigador tenga varios elementos. Uno de ellos es la necesidad de conocer sobre el dominio, porque si no es mucho más difícil acercarse a una propuesta de investigación, tener la capacidad de escribir. Yo creo que hemos también logrado avanzar en eso. Hay que tener un poco de paciencia y consistencia porque no siempre logramos llegar a los resultados tan rápidamente como uno quisiera, y hay que hacer una dedicación que después de que sea aprobado su proyecto o propuesta, pues van a ver que van a necesitar colocarse ahí la creatividad como un elemento fundamental para poderlo hacer. Bueno, entonces en que volver a insistir siempre, eso no lo podemos olvidar, que esto es un proceso, la construcción del documento, pero todo el proceso de investigación, y que luego de que se van pasando por unas fases, pues podemos ir continuando con las otras. Entonces en este momento estamos en la fase de la metodología, y a partir de ese enfoque que ustedes tendrán que desarrollar la tesis para al final llegar a los resultados. En este proceso, y quiero resaltar mucho sobre esta imagen que no se ve muy bien, pero que nos da. Lo primero que tuvimos que hacer es seleccionamos un dominio. Ese dominio era como la temática sobre la que íbamos a trabajar. Después hacemos una tentativa de formulación del proyecto. Esa tentativa la tenían ustedes más o menos en su cabeza. Parte de una situación problemática que ustedes pudieron identificar, y finalmente ustedes plantean un problema de investigación que hemos venido revisando, pero que nos permitió identificar algunos elementos claves. Miren que a partir de esa identificación preliminar hay que hacer una revisión de la literatura. Esa es la primera revisión de la literatura que se tiene que hacer para poder fortalecer el problema, y finalmente, a partir de eso, definir claramente ya el problema de investigación que es lo que estamos haciendo. A partir de esa revisión de la literatura, que digamos que la podemos hacer en dos momentos: una solamente para atacar la formulación del problema, y el otro en lo que tiene que ver con los objetivos. Me quiero parar un momentico en eso, y es que cuando ustedes llegan a los objetivos, cuando todos los investigadores llegamos a definir los objetivos, pues de alguna forma usted ahora sí está proponiendo cuál es la solución. En la formulación del problema usted está acercándose a lo que debería ser solución, pero cuando usted llega a los objetivos, usted ya tiene que empezar a decir cuáles son los logros que se esperan con la investigación, y de alguna forma usted está determinando qué es lo que va a hacer en la investigación. O sea, acá ya hay que tener. Y eso que yo quiero hacer va a depender también de esa revisión que se encontró. Porque, por ejemplo, en los casos del doctorado, para poder definir los objetivos, yo tengo que volver a sustentar en el estado del arte que eso que yo voy a plantear no se ha hecho, o se ha hecho de una forma diferente que me permita encontrar un espacio para la investigación. Entonces nosotros tenemos que mantener esa revisión. Es necesario que ustedes fortalezcan también esa revisión para el momento, para poder determinar entonces al final que hay un espacio interno, que esa aproximación que se tiene es válida. Entonces, digamos que alguien está planteando como un modelo para hacer algo, entonces habría que ver en el estado del arte ese tipo de acercamientos desde el modelo a la resolución de problemas en que se ha avanzado, y donde, digamos, voy a retomar para poder llegar a resolver también el problema. Entonces ahí también hay un elemento. Y lo que viene es la preparación de la propuesta, que es como el anteproyecto, que es lo que tenemos que terminar de construir. Si vamos a hacer
investigación cuantitativa, pues son fundamentales definición de las variables, en los otros casos algunos parámetros sobre los que voy a trabajar que ustedes ya los han venido explorando, y determinar el diseño de la investigación, que está asociado con lo que vamos a ver ahora, que es lo de la metodología. Ya después de eso sería toda la parte de ir avanzando y finalmente ver si es posible probar que el desarrollo final se puede dar a través de todo el proceso de construcción y desarrollo de la propuesta. Y al final pues tenemos unos resultados que debemos analizar y se escribe ya el reporte de la investigación, en este caso sería el documento de la tesis, y si hay algunas publicaciones que hay que hacer, pues tenemos que tomar. Esto es lo que ustedes abordarían de aquí hasta que terminen. Recordar nuevamente que para el caso de los estudiantes de perfil investigativo se requiere que para que se puedan graduar tengan un artículo aceptado en una revista indexada. Para el caso de los de profundización esto no es una condición. Bueno, entonces ya veíamos que desde el problema se define una pregunta, esa pregunta la asociamos con los objetivos. En el material que subí ayer mostré varias formas de acercarse entre el problema y los objetivos, y luego de esos objetivos tengo que definir cómo los voy a conseguir, y eso se hace a través de un abordaje metodológico, que sin duda cuando yo desarrollo esa idea de la metodología, debo haberlo ido pensando en el camino de la propuesta, ¿cierto? No es que ahora digo, bueno, ¿y ahora cómo voy a hacer esto? De hecho, uno en la cabeza va teniendo como estas fases adelantadas para que se puedan ir desarrollando. Hay dos elementos que a veces se confunden, y es lo que tiene que ver con los métodos de investigación y con la metodología. Y esa confusión a veces nos permite llegar a caminos que los expresamos mal, ¿cierto? Porque realmente los métodos están muy asociados con las técnicas, y es la forma en que yo voy a desarrollar la investigación a partir de que utilizo algunos elementos que están asociados con esos métodos. La metodología es mucho más sistemática y se apoyan los métodos que se van a desarrollar. Entonces, métodos, digamos que algunos autores como el que está ahí, que es Cotari, dice que los métodos pueden estar en tres grupos. Uno, lo que tiene que ver con la recolección de los datos, independiente del tipo de enfoque que se dé. El segundo, en la aplicación de técnica de estadística, que esta es muy orientado a investigación cuantitativa, y lo otro es la evaluación de la precisión de los resultados obtenidos, ¿cierto? Es como la validación asociada con eso. Dice que en cada uno de estos grupos pues vamos a tener diferentes métodos. Entonces podemos decir que la metodología de investigación es un conjunto de pasos ordenados. Eso es bien importante. El hecho de que sean ordenados no quiere decir que yo no pueda hacer intervenciones cíclicas, que no me pueda devolver, pero se tienen que dar en ese orden a pesar de que yo los puedo ir refinando. Y están orientados a responder la pregunta de investigación y a lograr el cumplimiento de los objetivos. Esto de una vez nos marca la importancia de la coherencia. Yo no puedo tener una metodología que no apunte a responder la pregunta, y yo ya he definido a través de los objetivos los logros que yo espero para lograr que finalmente pueda atacar la pregunta. Entonces, la metodología está completamente asociada con objetivos, pregunta, y eso hace que la coherencia sea completamente enlazada a través de esos componentes. Y es un proceso de investigación, es una forma de resolver sistémicamente lo que yo quiero atacar. O sea, esa idea sistémica es que tiene una serie de elementos que están relacionados y que yo no puedo perderlos en el avance que se tiene. Algunos dicen que puede ser como una ciencia el estudio de cómo la investigación se realiza. Eso digamos que lo dejo ahí como una afirmación. Y lo que se hace es que se estudian y definen los pasos para que el investigador adopte la forma de desarrollar en forma lógica la investigación. Esto entiendo que ustedes lo vieron más o menos en detalle en el seminario 1, por eso, a pesar de que la presentación habla de esos elementos, yo no me voy a demorar. He ocultado algunas diapositivas para que después las dejo visibles cuando suba el material, para que ustedes puedan tener como tu material de referencia. Pero estos son como los tipos de investigación. Ahí hay discusiones también si eso es un tipo o es un enfoque, ¿cierto? Entonces no me voy a meter en ese tema porque digamos que para el desarrollo de la tesis a nuestro nivel, y voy a comentar ahorita de eso, pues no hay esa exigencia tan fuerte. Porque en el caso de ciencias sociales o en la gente que trabaja mucho en la conceptualización de las metodologías,
esto es un punto fundamental. Incluso en algunas revistas donde uno envía trabajos, exigen con mucha fuerza que usted determine qué tipo de investigación es, cuál es el enfoque que tomó, a partir de qué autores usted se basa para desarrollar la investigación. Entonces se vuelve un tema que tal vez nos complica, y por eso la propuesta que voy a hacer al final nos puede sacar de ese embrollo que nos generan tener que tomar todas estas decisiones. Brevemente, entonces, lo que uno esperaría en una investigación exploratoria es poder direccionar cuáles son las preguntas que están abiertas y algunas relaciones causales. En la descripción uno buscar las características, conductas, patrones en un grupo o en un tipo de dominio del conocimiento. En el diagnóstico encontrar asociaciones que permitan establecer relaciones entre algunos componentes o objetos de investigación. En la experimental poder hacer algún tipo de inferencias y desarrollar experimentos. En la exploratoria el descubrimiento o la invención de nuevas cosas, o el encontrar algunos caminos que están abiertos para poder ser desarrollados, y la posibilidad de utilizar algún tipo de instrumentos para recolección de datos. Y en el diseño para evaluar las hipótesis, fundamentalmente, como las hipótesis tienen alguna variable independiente y otra dependiente, pues ver si esas relaciones se pueden hacer para poder llegar a ser, o sea, dependiendo del tipo de enfoque que yo les dé, pues voy a determinar hacia dónde me voy a mover. Bueno, esto es un poco ver que en el marco metodológico, entonces hay que, a partir del tipo de estudio que se defina, hay que determinar cuál es la población o la muestra sobre la que voy a hacer. Esto nos sirve mucho para delimitar el alcance que va a tener nuestro trabajo y definir algunos mecanismos que voy a utilizar, algunos métodos que voy a utilizar para poder desarrollar el trabajo de tesis. Y en el caso de la investigación cuantitativa, pues habrá que hacer el análisis de datos en forma particular. En el caso de los exploratorios, es qué está ocurriendo y qué voy a identificar. Las salidas pueden ser monografías, estados del arte. En el descriptivo, describir hechos, componentes, acá hay muchas posibilidades de salidas. En el caso de correlacionar, lo mismo, estudiar correlación entre variables. En los explicativos, que ya requiere un mayor rigor porque tengo que hacer un proceso de construcción y evaluar realmente si esas explicaciones están soportadas en el desarrollo de la investigación. Y los métodos que puedo utilizar son como estos. Mire que acá ya paso a la idea de lo que son los métodos según algunos autores. Entonces los métodos pueden ser de observación, deductivos, inductivos, hipotéticos y mucho más de eso. Ya no es el enfoque, sino es la forma en que yo puedo utilizar estas herramientas para poder soportar el proceso de investigación. Entonces, en el de observación lo que hago es que encuentro rasgos en el objeto de conocimiento. En el deductivo, a partir de una premisa yo puedo tener algunas conclusiones. El inductivo, de casos particulares, ver si se pueden obtener conclusiones de carácter general. El hipotético deductivo pues está asociado con la hipótesis. En el análisis lo que se hace es que identifica cada una de las partes para poder ver las relaciones asociadas en ella, y en síntesis parto de lo simple a lo complejo para ver las relaciones causa-efecto. O sea, los métodos me permiten ir determinando qué es lo que voy a desarrollar. Otros métodos que uno ve en la literatura son comparativo, dialéctico, empírico, experimental, estadístico y muchos más que ustedes van a encontrar si requieren hacer una profundización en el tema. Una forma simplificada de ver cómo es el proceso de investigación y que tiene que ver con el enfoque que lo va a hacer, es que en cualquier tipo de los enfoques asociados a cuantitativo o cualitativo, pues las fases son similares. Casi siempre la gran diferencia está en cómo recolecto los datos. Dependiendo de esa recolección me voy a ubicar en un enfoque mucho más cualitativo o mucho más cuantitativo. Casi en todo lo que hemos desarrollado en esta maestría, casi siempre los enfoques que tenemos son mixtos. Hay una parte cuantitativa y una parte cualitativa. Ahorita voy a mostrar en una diapositiva cuáles podrían ser la forma en que yo puedo expresar eso en el documento y que nos ayuda a que sea más fácil para los revisores entender lo que yo me estoy proponiendo.
así por encima de los enfoques cualitativo y cuantitativo que yo vi, sé que ustedes trabajaron mucho más el tema en el seminario 1, solo decir que la parte cuantitativa es mucho más objetivo. Yo puedo explicar y debo explicar de dónde saqué las conclusiones, y esas conclusiones casi que pueden ser replicadas por otro autor que decida trabajar con el mismo proceso y el mismo tipo de objetos que fueron utilizados. Mientras que la cualitativa es mucho más subjetiva, es mucho más individual, está mucho más orientado al enfoque que el investigador le dé, la forma en que lo interpreta a partir de la recolección que hizo de los componentes asociados a la investigación. Hay Profe, algunas fases comunes que siempre nos vamos a encontrar entonces en cualquier tipo. qué pena. ¿Perdón? Profe, qué pena. Angélica se desconectó, no sé si fue que ya se le acabaron los datos. Listo, Tarma, yo estoy grabando. Si en algún momento algo, pues le proporcionaremos el tema. Voy a llamarla de todas formas a ver si puede conectarse por acá, al menos para que escuche. Listo, profe. Entonces, me dan un segundo para que ella me... Hola, Angélica, ¿cómo estás? Hola, profe. Bien. Te- Tratando de conectarme, pero los escucho un ratito. No, pero si quieres, te quedas por acá. Yo voy a subir la presentación y voy a subir también la grabación. Si quieres, te quedas por acá para que al menos vaya escuchando, si te parece. Listo, no hay problema. Listo, entonces esto, pues lo que quiero insistir con esta parte es que todos los enfoques de investigación van a tener que tener siempre ese planteamiento del problema, una revisión de literatura, algún tipo de enfoque de recolección de datos, el análisis, los reportes, ¿cierto? O sea, independiente por donde nos movamos, casi siempre tenemos que acercarnos a lo mismo. Y dependiendo de los enfoques, si es cuantitativo o cualitativo, pues va a haber unas pequeñas diferencias que ustedes tal vez vieron en la fase siguiente. Esto es como las diferenciaciones entre el cualitativo y cuantitativo, que les puede servir como una guía para poderlo desarrollar. Pero quiero, como ustedes tienen que construir en una sección de metodología de la investigación, quiero plantear lo que dice Colciencias casi siempre en sus proyectos, en su convocatoria de proyectos, y es que la metodología que usted debe incluir dentro de la propuesta es una exposición en forma organizada y precisa de cómo se desarrollará y alcanzar el objetivo general y cada uno de los objetivos específicos del proyecto, presentando los componentes del mismo y las actividades para el logro de estos. Es lo que pide Colciencia. Entonces, miren que volvemos a llegar al cuento. La metodología está orientada al cumplimiento de los objetivos generales y específicos. Y debo presentar las actividades que me permitirán lograr estos objetivos. Eso es lo que dice Colciencias. ¿Qué tenemos nosotros en la maestría en Administración de Sistemas Informáticos? La metodología refleja la manera lógica de abordar las diversas problemáticas. Debe mostrar en forma organizada y precisa cómo será el desarrollo de cada uno de los objetivos específicos. Se deberán describir las diferentes técnicas que se utilizan, el tipo de diseños, pruebas, ensayos. Debe indicarse el proceso a seguir en la recolección de información. Si ese es el caso de ustedes, pues habrá que definirlo, y si fuese necesario agregar algunos diagramas que puedan ejemplizar esto mucho más claramente. Deben detallarse los procedimientos, técnicas y actividades y demás estrategias metodológicas para la investigación. Se debe tener en cuenta que el diseño metodológico es la base para planificar todas las actividades. Este elemento lo único que hace es que nos lleva de una vez a determinar que como yo voy a tener una serie de actividades, esas actividades yo las tengo que definir en un plan, y ese plan yo lo concreto realmente en el cronograma. O sea, desde la metodología yo voy a tener una serie de actividades. Cuando las meto al cronograma, pues me permiten definir en espacios o mejor en lapsos de tiempo cómo voy a hacer actividades. Y de hecho, esas actividades me van a asociar algunos recursos que debo tener, que pueden ser relevantes en algunos casos y en otros no. Por ejemplo, si yo digo que voy a trabajar con análisis del comportamiento, no sé, a través de técnicas de minería de datos de lo que sucedió con el COVID-19, eso quiere decir que yo debo tener acceso a los datos. Si usted no tiene acceso a los datos, pues sin duda
la investigación no se va a poder desarrollar. Entonces hay que manifestar en esos casos la claridad de que yo voy a tener acceso a los datos. Ayer le preguntaban a Gustavo que cuántas empresas tienen montados sistemas de gestión de la seguridad de la información. Y efectivamente, él planteaba que había muy pocas empresas y habría que ver si él tiene acceso a cómo se implementaron y qué se están haciendo. Ayer le envié a Gustavo un enlace a un curso que se da para auditores asociados a los sistemas de gestión de la seguridad de la información, sobre todo con la norma 27000, que ya está planteado. O sea, hay ya trabajos que se están haciendo sobre eso. Por ejemplo, Veritas tiene un modelo de negocios asociados a la evaluación, a la implementación del sistema y también a la auditoría de esos sistemas. Entonces, si yo voy a trabajar con algunos de estos enfoques, pues tengo que tener acceso a la información que se quiera trabajar. Bueno, esta parte me interesa porque ustedes la vean, lo voy a tener, voy a subir en la diapositiva para que pueda servir como una guía, un poco como lo que dice en lo de objetivos y de presentación del problema, que ustedes vean cómo otras personas han formulado la metodología y si eso nos sirve como un acercamiento a lograr lo que plantea la maestría. Uno de los asuntos que nos encontramos es que, insisto que a algunos revisores les interesa mucho que usted haga el abordaje hacia la definición del enfoque y el tipo de investigación que se va a desarrollar. Entonces, lo que yo propongo es que uno podría hacer algo como esto. Primero, en esa fase, decir que esta investigación, por ejemplo, es de tipo cualitativo, porque como lo plantea un autor, estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, Según Sampieri dice que esto establece tal, o sea, primero digo cuál es el tipo de investigación y llego ahí, y después digo en la metodología, bueno, ese como sería en la parte del tipo de investigación. Y este es otro elemento, el que está ahí abajo, que plantea que esta investigación que se llevará a cabo será teórica de tipo descriptivo, o sea, arriba es de un tipo, de un trabajo y abajo es de otro trabajo. Arriba sustenta mucho en autores y acá solamente define que es de tipo descriptivo, ya que su principal objetivo es construir una conceptualización unificadora, formal y adaptativa para el dominio del liderazgo que ordene el conocimiento. Entonces, el autor de esta tesis, que realmente es una tesis doctoral, va a trabajar sobre una conceptualización unificadora del dominio del liderazgo. Entonces, lo que dice de una vez es cuál es el enfoque y determina los diferentes elementos que se va a hacer. Pero en la parte última, en el último párrafito, dice, a continuación se presenta el conjunto de etapas que deben ser desarrollados para la elaboración del proyecto de investigación. O sea, los párrafos anteriores en este subbloquecito se refieren a tratar de enmarcar la investigación desde el enfoque que se le quiere dar. Pero siempre vamos a tener un conjunto de etapas que son relevantes porque esas son las que vamos a involucrar en el cronograma. Entonces yo propondría que siempre hagan como un parrafito que determine como cuál es el enfoque de la investigación y de una vez se vayan a las etapas que van a desarrollar, que ya vamos a mostrar también un poco cómo se puede hacer eso. Profe, una pregunta. Ahí en la metodología de investigación, ¿se necesita como poner referencias o uno solo puede como describir desde la perspectiva de uno cómo abordar la investigación? Sí, tal vez es suficiente si uno se va a ir bajo un enfoque pues tradicional, ¿cierto? No hay que explicar mucho si yo decido por uno de los enfoques que están colocados sobre eso. Si se hace con la propuesta que yo voy a plantear ahora, que es DSR, pues como no es una metodología que tenga el reconocimiento general, sino es un enfoque que se ha venido desarrollando en los últimos años, pues ahí sí sería preferible tomar una referencia, porque digamos que es un enfoque novedoso. Entonces, en el caso hacerlo, pero si no, no es necesario pues sustentar con tanta fuerza ese elemento. Entonces yo decía que a partir de algo que usted plantea, entonces uno podría hacer un cuadro como el siguiente con las etapas, que yo creo que puede ayudar. De hecho, varios de los trabajos que se han presentado y de los elementos que hemos logrado ir incluyendo en las propuestas han trabajado sobre este enfoque, ¿cierto? Es definir una etapa y la etapa planteo hacia qué objetivos se está atacando. Recuerden ustedes que la metodología ataca los objetivos. Bueno,
permite lograr los objetivos, pues para que no se suene tan feo. Entonces yo digo, esta etapa de revisión está asociado con este objetivo, la etapa 2 está asociada con el objetivo 2, pero puede suceder que una etapa esté asociada con varios objetivos, o sea, no tienen que ser uno a uno, va a determinar. Y en las etapas yo puedo definir una serie de actividades como ven a la derecha. Entonces yo digo, la etapa de revisión tiene estas actividades, en el diseño tiene estas actividades y así puedo ir desarrollando. Entonces finalmente voy a tener 10 actividades asociadas con 3 etapas y una etapa cuarta que es el informe final y difusión que no tiene pues como una serie de actividades y no está enfocado a un objetivo particular, ¿cierto? Se refiere a los demás. Un cuadro como este, que no tiene que ser esto, o sea, hay una libertad que ustedes tienen siempre en el proceso de la investigación, lo que permite es que cuando alguien vea la metodología, pues dice, no, pues sí es claro que va a atacar los objetivos, ¿cierto? Y no hay actividades que no empujen a lograr uno de los objetivos, ¿de acuerdo? Esta es otra forma de presentarlo, muy similar, ¿cierto? En vez de hablar de etapas, hablan de ciclos, y entonces los ciclos están asociados con los objetivos, y en cada uno de los ciclos están unas actividades. No me voy a demorar ahí porque les va a quedar como para que ustedes lo miren de referencia, y eso les puede ayudar cuando uno está escribiendo, que a veces uno se pega como en algunas cosas, pues puede ser que estos elementos nos dé. Otra forma de hacerlo, de otro tipo de problema asociado con esas etapas. Pero, como ustedes ven, en varias de las etapas hablan de la elaboración del marco teórico y revisión del estado del arte. Pero una de las cosas que es importante tener en cuenta y que a algunos revisores no les gusta es que la revisión del estado del arte no es un objetivo. Porque la revisión del estado del arte es un mecanismo que me permite llegar a los objetivos, ¿cierto? Entonces, uno ve en varias propuestas que objetivo 1, revisión del estado del arte. Muchos revisores dicen que eso quítelo de ahí porque pues eso no tiene que ver, o sea, usted está revisando el estado del arte para lograr cumplir los objetivos asociados a llevar a resolver el problema, no. Hay otros elementos que están asociados directamente a la resolución del problema y que son los que deberían estar incluidos en el tema. Pero en las etapas sí voy a colocar lo del estado del arte, porque el estado del arte va a apuntar, por ejemplo, hay un objetivo que es caracterizar los elementos que componen el modelo. Yo podría decir que voy a hacer la revisión del estado del arte para hacer eso. No, mi objetivo es que debo caracterizar los elementos que componen un modelo de recomendación. ¿Cómo lo caracterizo? Voy a hacer una revisión bibliográfica. Entonces, el objetivo es la caracterización y la etapa que me va a ayudar es la revisión bibliográfica. ¿Me entienden? Entonces, si yo no caracterizo, pues no puedo llegar a resolver el problema y por lo tanto debo tener algunas actividades que están asociadas con eso. Entonces, para que lo tengan presente, siempre que yo digo que voy a hacer una revisión del estado del arte y lo quiero colocar como un objetivo, lo que debo responderme es para qué quiero hacer la revisión del estado del arte. Y es el para qué, es el que yo puedo volver un objetivo dentro de la propuesta. Esta es otra forma de presentarlo. Esto también es de una tesis doctoral. Y entonces lo que dicen es que para cumplir cada uno de los objetivos planteados, y entonces defino las fases, y dentro de las fases voy a plantear algunos elementos o componentes que están asociados con las actividades de las fases. Este es otro trabajo que es de un área un poco más de ciencias sociales. Entonces miren que allá casi vuelven y dicen que el conductismo de Skinner, la teoría sociocognitiva de Bandura, y entonces se enmarcan mucho dentro de la conceptualización teórica de la metodología de investigación para llegar a los resultados. Eso insisto que es una característica en los proyectos de investigación que están asociados a las ciencias sociales, pero que para el caso nuestro tal vez no puede ser tan relevante. Pero ahí lo he colocado por los últimos dos párrafos, porque en el caso nuestro que le digo que normalmente va a ser mixta, acá lo que dice es que fue cuantitativo porque hizo esto y fue cualitativo porque intentó resolver esto. Entonces nos podría servir para exponer que un enfoque mixto tiene los dos componentes y poder decir por qué voy a tener un elemento de uno o del otro.
Bueno, pero ya de esas generalidades quiero quedarme en el centro de una propuesta. Pero quiero aclarar lo siguiente. Yo he insistido mucho que este curso y la orientación de este curso está a la construcción del documento, pero no a las decisiones que van a tomar ustedes en su proyecto de tesis o en su propuesta de trabajo final, porque es una decisión que ustedes toman en este rol de formación como investigadores y que está asociado a las decisiones de su director de tesis. Entonces son ustedes con él los que deciden qué va a colocar, que van a adoptar dentro de los modelos que tienen. Algunos grupos de investigación ya han empezado a trabajar sobre una propuesta metodológica que han adoptado, han empezado a definir su modelo. Entonces, si ustedes ya tienen eso claro, pues no se preocupen por lo que pueda hacer. O sea, yo voy a presentar DCR porque creo que es un enfoque interesante y ahora voy a comentar algunas cosas de las experiencias que hemos tenido, pero no es necesario que se adecúen a esta propuesta. Pero si sienten que no tienen una propuesta, es posible que esta sea una buena alternativa para enfrentar la parte de metodología, tanto en el documento como en el desarrollo. DCR, digamos que es una propuesta más o menos reciente y la idea fundamental que tiene esta metodología es que parte de la idea que finalmente todo el proceso del desarrollo de la investigación va a terminar en un artefacto. Esa idea de artefacto es una idea muy amplia y que en el caso de sistemas de información o sistemas informáticos o en las áreas asociadas con esto, pues digamos que casi siempre tiene una concreción relativamente fácil. La propuesta entonces que los pasos que se tienen en un proceso de investigación asociado a esta metodología es que primero yo debo tener confianza en que hay un problema. Esto parte del hecho de que yo debo primero haber hecho una exploración, debo haber avanzado en esa exploración suficiente como para poder determinar que de toda la temática que estoy trabajando y de la situación problemática me he quedado con un problema y que hay conciencia de que hay un problema. Eso es muy importante y es muy importante que ustedes lo tengan para seguir este proceso. Si yo no soy consciente que tengo un problema, voy a seguir todo el proceso de investigación pataleando, intentando acomodarme a situaciones que yo mismo no estoy seguro que deberían darse, ¿cierto? Entonces, es necesario que ustedes intenten garantizar que tienen conciencia del problema. Después de eso hay una etapa que sería la de sugerencias, de sugestión asociadas a qué es lo que yo puedo sugerir a partir del problema que está planteado. Y en esta parte, pues voy a encontrar diferentes elementos que me van a ayudar a resolver. Viene una parte del desarrollo, una parte de evaluación y una parte de conclusiones. Yo voy a hablar un poquito más de dos elementos de acá. Desde el punto de vista del flujo de conocimiento, entonces, ellos también plantean que voy a tener diferentes niveles asociados. Y las salidas de cada una de las fases, pues en la primera parte va a ser una propuesta, que es la propuesta que están ustedes desarrollando, y en la parte de la fase 2, pues va a haber una tentativa de diseño, un primer acercamiento a la solución asociada con eso. El desarrollo ya del sistema nos va a dar un artefacto y la evaluación me va a permitir medir qué tan bueno es el artefacto. Y en la parte de conclusiones, pues voy a tener los resultados que se quieren. Entonces, en la parte de la sugestión, lo que dicen es que este es un paso creativo, es donde yo puedo explorar, proponer, desarrollar, soñar en lo que podría ser un artefacto que puede atacar el problema que tenía. Entonces acá esto se pega mucho con lo de la maestría, es porque debe ser un acercamiento novedoso, creativo, y eso es lo que nosotros estamos proponiendo para poderlo hacer. Entonces dice que puede ser una novedad asociado a cosas que ya están, o determinar un nuevo enfoque a partir de lo que se quiere. Eso es lo que se plantea en esta fase. Y en la siguiente, el desarrollo, dice que es la aplicación, la implementación en sí misma, ¿cierto? Que puede ser de muchos tipos dependiendo del tipo de artefacto que se quiera y que está asociado con el estado de la práctica, si es un artefacto que yo voy a construir, o está asociado con
los elementos desde los enfoques que se han dado en la solución a los problemas. Entonces, digamos que la propuesta se presta mucho porque finalmente yo tengo un problema, tengo una estrategia de solución y después desarrollo algo que es el artefacto. Ese artefacto va a ser de muchos tipos, ya voy a mostrar algunos ejemplos concretos y después de que yo lo desarrolle voy a hacer una evaluación de si eso es funcional o no, si resuelve el problema y a partir de eso puedo concluir que puedo llevar a mejoras o puedo llevar a que es necesario mejorar algunos de los elementos. Voy a mostrar algunos ejemplos, he colocado en el libro que les comenté que tiene que ver sobre esta metodología, una actividad que vamos a hacer asociadas a este tema. En este libro, que es el que coloqué ahí, es un libro muy pequeño, 69 páginas, que vale la pena que le peguen una miradita. Si van a optar por este enfoque metodológico, entonces, o esta metodología mejor, entonces deberían leerse el librito porque creo que les va a ayudar mucho. Y mire lo que ellos plantean como posibilidades de salida de lo que ellos entenderían es estos artefactos. Puede ser una construcción, que eso puede ser algún desarrollo conceptual en un dominio particular. Esa sería un artefacto, o sea, el artefacto no es un elemento físico. Yo puedo tener una construcción conceptual de un dominio y lo entendería como un artefacto. Puedo hacer un modelo que es proponer una serie de elementos que los voy a relacionar entre ellos en el proceso de construcción. Eso es lo que entendemos con un modelo, diferente de elementos relacionados que llegan a un fin, y es una propuesta de modelo en el campo que nosotros trabajamos. En algunos campos, cuando se habla de modelos, se está hablando es como los modelos que hacen en arquitecturas, que son las maquetas asociadas en eso, ¿no? O sea, no necesariamente el tipo de modelos que nosotros proponemos tienen que ver con eso, y es más bien cómo se relacionan esos elementos para lograr un objetivo. Pueden ser un framework, que dicen que es una guía real o conceptual que sirve para soportar algún tipo de situaciones que quiero plantear en un dominio particular. Puede ser una arquitectura, que ya es una estructura de mucho más nivel, ¿cierto?, que exige otro. Pueden ser principios de diseño, que pueden ser métodos que me permiten acercarme a un campo de conocimiento. Pueden ser instanciaciones que son mucho más precisas en la construcción práctica de un elemento, o pueden ser teorías de diseño, que ya es pues un nivel un poco más elevado para llegar a hacer eso. Esto no es una lista que se agote, pero es como algunas de las salidas que ellos plantean que uno puede lograr a partir de una metodología como esta, y que no solamente en esta metodología, sino que en otras metodologías pues podrían lograrse también. Entonces me interesaba mucho es que ustedes vieran que las salidas que yo voy a proponer tienen que ver con esto, y que tal vez ese que decíamos en la construcción del objeto general podría ser esto, o sea, utilizo un verbo y puedo acercarme a alguna de estas salidas que estarían asociadas con la investigación. Un poco para que tengan más material que les pueda permitir hacer la construcción de su propuesta. Esta es una particularización que plantea el autor en lo que podían ser salidas de una comunidad particular. Entonces él dice, una comunidad, esto tiene que ver solo con sistemas de información en los términos generales, que pueden ser gestión de la información, sistemas informáticos de información, y él dice, mira, algunas comunidades, por ejemplo, como HCI, que es interfaz hombre-computador, en el core de sistemas de información o sistemas informáticos, que es un tema particular, o sea, no en las aplicaciones, sino en el centro de sistemas informáticos como un campo de estudio, o en ciencias de la decisión. Él dice que algunas perspectivas que podrían tener es construir artefactos como aparatos experimentales, que permitan que yo pruebe sobre esos aparatos para poder hacer algunos desarrollos, y plantea que entonces yo puedo derivar conocimiento como qué tipo de interfaces en la visualización en bases de datos se revelan acerca de la cognición y las relaciones de datos complejos. Entonces, lo que hace es que finalmente preguntas sobre cómo esos componentes que yo asocio a la visualización de interfaces de bases de datos se relacionan con procesos de cognición y relacionan entre ellos. Entonces, miren lo que yo pueda lograr en eso. Dice, en el campo en la comunidad de bases de datos, de ciencias de la decisión e ingeniería de software, uno podría tener artefactos enfocados a la exploración de principios de diseño.
y puedo tener como resultado un principio para la construcción de interfaces para visualización de datos. Entonces, miren a lo que está llegando a partir de un enfoque que se da. Y en la comunidad de base de datos e ingeniería de software, yo puedo construir artefactos para mejorar algunas instancias de herramientas. Entonces, acá particulariza cómo conseguir una mejor interfaz para visualización de datos a partir de relaciones y base de datos orientada a negocios. Entonces, él plantea que este es un campo completamente abierto todavía, tanto desde lo conceptual como de lo práctico. Ustedes, les voy a pedir que después de que terminemos en estos días, no voy a colocar eso en detalle. El libro es DSR en IS, en Sistemas Informáticos. De la página 27 a 30 hay un ejemplo muy chévere que yo quiero que ustedes lo lean. Tiene que ver con una situación que enfrenta una persona que va a desarrollar un sistema y le proponen que el desarrollo que se tiene es hecho en Prolog, en un lenguaje de programación lógica, y empiezan a enfrentar una serie de situaciones. Entonces, en estas 3 paginitas lo que ellos plantean es cómo DSR, a partir del enfoque de DSR, se logró plantear una solución y desarrollar una propuesta para hacer eso. Y es muy chévere porque cada una de las fases que plantea DSR, ellos muestran cómo se fue construyendo. Si ustedes optaran por este mecanismo, creo que sería una guía muy chévere para que ustedes pudieran construir su documento. Bueno, nosotros hemos con otras comunidades acercándonos un poquito al desarrollo de esta metodología en la práctica, y entonces no hemos propuesto, sino que hemos adaptado este mecanismo que ustedes tienen ahí en estos diferentes componentes, y es que es lo mismo, solo que vemos cómo lo podemos hacer en diferentes fasecitas asociadas a la metodología. La primera es la identificación del problema, la conciencia de que hay un problema a partir de la revisión sistemática de literatura. Esos 2 elementos me permiten identificar los artefactos y configuración de la clase de problemas que estarían asociados a la solución de ese problema. Se propone entonces los artefactos a la solución específica, se diseña el artefacto seleccionado, se desarrolla el artefacto, se evalúa el artefacto, se clasifica qué se aprendió de ese proceso, se concluye y se mira si se puede generalizar a otro tipo de problemas, y finalmente se comunican los resultados. Es un poquito la extensión a partir de una propuesta de Dres, Lacerna y Antunes, que hace que uno pueda ampliar un poquito más como el muñequito que teníamos antes, y que es el que nosotros hemos adoptado como para desarrollar los proyectos. En la práctica, si uno tomara estos componentes, las salidas que uno encontraría para poder enfocar que la aplicación se puede hacer en la identificación del problema, una pregunta de investigación o de pesquisa formalizada, en la conciencia del problema y la revisión sistemática de la literatura. Y entonces vemos que ahí habrá que formalizar los aspectos del problema, la comprensión y la revisión sistemática completamente determinada. En la identificación de los artefactos, que de alguna forma es como la propuesta de solución, entonces, ¿qué artefactos se determinaron? ¿Cuáles son las clases asociadas con eso? Y las soluciones explícitamente que se pueden llegar a contener. La proposición de artefacto ya es el detalle de lo que voy a hacer, y debe ser una propuesta completa de lo que entendería con el artefacto. El proyecto de artefacto, entonces el diseño que se desarrolla el mismo, y el desarrollo pues ya implicaría poder tener un artefacto en su estado funcional a partir de los elementos que están trabajados. Esta propuesta, esta tablita la tomamos recogiendo la investigación que se hizo por Dres, y que nos permite entonces llegar a estos elementos. Y la generalización de las clases es que a partir de los resultados que se tuvo, yo puedo saber si finalmente esto me puede servir para otros casos. Por ejemplo, en lo que está proponiendo Daniel, que dice que finalmente quiere un modelo, la implicación de técnicas de Machine Learning para predicción de lluvia en áreas de microclimas aplicados a Manizales, uno finalmente podría concluir que
dependiendo de los resultados, que se podría aplicar en cualquier zona que tenga en un área pequeña microclimas claramente determinados. Entonces, ya no es solamente Manizales, sino que lo puedo generalizar y el mismo artefacto podría servir. Es más o menos lo que plantea esta propuesta. Listo, con esto tenemos entonces terminado esta sección. Insisto que hay 3 elementos que nos podrían servir. Un primero, para ir entendiendo cuáles son los componentes que debería tener la metodología, que entendemos desde la maestría. Un segundo elemento, y es cómo puedo escribir esa sección dentro de mi documento de tesis. Ahí hay varios ejemplos. Yo vuelvo, insisto, propongo que puede haber un párrafo pequeño que hable de la propuesta en términos generales de enfoque metodológico, y después tener un desarrollo más amplio diciendo, esta metodología se basa en etapas o en fases que se componen de actividades y se relacionan a continuación, y eso demostraría muy claramente esos elementos. Esas actividades son las que yo me voy a llevar al cronograma y les voy a colocar una fecha, exactamente esa lista de actividades colocadas sobre eso. Y el tercer elemento que interesaba en esta presentación es que hay una propuesta metodológica que es DCR, que podría ser interesante si ustedes deciden tomarla, y que cuando la particularizo, pues voy a llegar a resultados interesantes. La experiencia que quiero comentar por qué decidí colocar DCR en este curso es la siguiente. Cuando uno coloca la metodología en términos de estas actividades y de estas tareas, nos hemos encontrado tanto en la presentación que hemos de proyectos del grupo de investigación en algunas convocatorias o envíos a algunas revistas, que insisten algunos autores, revisores de aquellos que le interesa mucho este asunto de la metodología, en que hay que refinar la metodología. Nos pasó con un artículo, 3 veces nos tocó que cambiarla porque inicialmente, como el espacio era pequeño, solamente hablamos de que la metodología tenía unas etapas y enumeramos las etapas sin decir mucho de lo que estaba. Nos pidieron que había que definir cuál era el enfoque metodológico, escribimos una frase larga de cuál era el enfoque metodológico y nos lo devolvieron diciendo que no era muy claro cuál era el enfoque metodológico adoptado. Entonces nosotros ya habíamos decidido empezar a trabajar con DCR, y lo que hicimos es que definimos que el enfoque de la investigación está asociado a la metodología de DCR, que está sustentada por estos autores y que se compone de estas fases y tal, que era lo mismo que habíamos dicho, pero no lo habíamos asociado como a una propuesta metodológica que ya está en la literatura, que se llama DCR, y después de que lo hicimos, feliz, ya quedaron con eso, ¿cierto? Entonces lo hemos venido utilizando en algunas propuestas y los resultados han sido muy buenos, porque nos quita la carga de tratar de explicar todos esos demás elementos. O sea, lo que estamos es adoptando una propuesta que ya ha venido ganando fuerza, menos de lo que uno cree. O sea, no hay muchos trabajos que estén tomando DCR, pero cada vez más. Con la comunidad que trabajamos en Brasil, tanto en Río Grande del Sur como en Sao Paulo, ya hemos pensado que los proyectos que estamos presentando todos van con metodología DCR, porque la verdad es que nos quita mucho esa discusión de finalmente si es una cosa y otra. Y terminado, y cuando ustedes miran eso que usted dice, bueno, ¿y este diagrama cómo se pega? Pues cuando vamos a definir las etapas o fases en el proceso de construcción del artefacto, pues ahí tendría cabida asociada con eso, ¿cierto? O sea, no es que, venga, y como meto lo otro que usted dijo de los cuadros en el tema, ¿no? Si ustedes ven, cada uno de esos elementos tiene unas fases que pueden estar asociados con eso. Bueno, con esto he terminado, y entonces tienen la palabra si hay alguna pregunta sobre el tema, y si no, nos vamos a tratar de concluir lo que vamos a hacer en adelante. Muchas gracias. Entonces quedan abiertos sus micrófonos. Profe, sí, agradecería